Gracias, Romeo. Buenos días, estimados amigos televidentes. Vamos a empezar por quizás la pregunta, ¿cuáles son los logros que reconocemos? Si es que los hay, digo, si es que los reconoce el Partido Arena, ¿no? Muy pocos, y le digo porque no tiene que verse de manera partidaria ni tampoco con una ortodoxia que no lo deje a uno percibir algunas bondades o algunas cosas buenas. Hay muy poco, y esto se puede reflejar cuando uno revisa el tema institucional del país. Creo que nunca El Salvador ha tenido un retroceso y un debilitamiento tan fuerte en materia institucional democrática como la que hemos tenido en estos 3 años y medio. Lo positivo de eso fue la alternancia. Lo negativo, que la alternancia sirvió para debilitar la institucionalidad democrática. Basta ver el espíritu de confrontación que el gobierno del FMLN impulsó en el tema de la Corte Suprema de Justicia, el ataque sistemático a la Sala de lo Constitucional, el atropello a la relatora de Naciones Unidas, que fue como la expresión más evidente y última de esta conducta de confrontación permanente. El FMLN realmente no se ha caracterizado por dialogar, sino para generar más confrontación desde el gobierno por un lado y desde la Asamblea Legislativa por el otro. En materia de inversión, fíjese que si nosotros revisamos los propios datos del Banco Central de Reserva, vemos que El Salvador ha tenido el menor crecimiento de América Latina, el menor crecimiento de América Latina. Y estos son datos oficiales del Banco Central de Reserva. Habría que preguntarse por qué. Parte es esa confrontación, esa falta de confianza en el futuro, esa incertidumbre diaria con la que vive El Salvador. Una cosa buena que el FMLN podría hacer este próximo año es calmar los ánimos y ya no confrontar tanto a los empresarios, a la clase política, a los diputados, a los magistrados, a los periodistas. No puede un país avanzar en una permanente lógica de confrontación y caos. Aquí están los resultados. En materia de fiscal, y solo estoy hablando de manera muy general, sí, nunca antes un gobierno ha tenido tanto dinero como este gobierno del FMLN. ¿Qué es lo bueno? Bueno, ha recaudado más impuestos. Esto es algo positivo. ¿Cuál es lo malo? ¿A dónde están esos impuestos? ¿A dónde está la obra? ¿A dónde están los medicamentos en los hospitales? ¿A dónde está la reparación de las vías de acceso y las carreteras? Lo único bueno que han hecho son 3 kilómetros de la Diego de Holguín, como decía ayer la diputada Calderón. Sol que se les reconoce 3 kilómetros. Pero miren la recaudación, 11.000 millones de dólares entre recaudación y donaciones. Francamente es un déficit bastante grande, aunque se les reconoce los 3 kilómetros que faltaban de la Diego de Holguín. Y en materia social, el empleo es función social. El salario es parte de una función social, pero vemos que se cayeron los empleos y esto hizo que el país y los salvadoreños perdieran la capacidad de adquirir bienes, insumos. Hoy los salvadoreños están teniendo 18% menos que hace 3 años y medio en materia de alimentos. Ahora, en el punto ese de los empleos, ¿no? Este gobierno entiendo que asume y no es, es producto de la crisis internacional, asume más o menos con más de 40.000 empleos perdidos, ¿no? Cuando comienza esta administración. Esto producto de la crisis que golpea a los Estados Unidos, en donde hay una cantidad también de personas despedidas. Baja la producción de los Estados Unidos, también baja la producción en Latinoamérica y casi a nivel mundial, ¿verdad? Ofrecieron 250.000 empleos nuevos y la fábrica del empleo. No quiero referirme a la fábrica de empleo con burla, sino como una cuestión muy seria. El empleo cayó y veamos, la crisis mundial fue eso, mundial. ¿Cómo es posible que todos los países hayan superado bien esa crisis, hayan crecido, hayan logrado atraer inversiones y El Salvador esté
en el terrible último lugar. ¿Qué pasó con ese El Salvador, motor de la economía centroamericana? ¿Qué pasó con ese empuje que El Salvador tenía? ¿Qué pasó con ese primer lugar que siempre caracterizó a El Salvador a nivel regional? ¿Qué pasó con ese reconocimiento de la laboriosidad del pueblo salvadoreño? ¿Qué pasó con los acuerdos de paz? Son hechos contundentes que hoy, al final de 3 años y medio del gobierno del FMLN, nos colocan, de acuerdo a sus propios datos, en el tremendo último lugar en América Latina. Mire, la verdad es que en el 2012 la inversión real será 216 millones de dólares menor que la del 2007 y la extranjera sinceramente no viene. Tengo algunas gráficas donde sinceramente, mire, yo creo que para resolver los problemas de El Salvador, primero no hay que mentir. Tenemos que reconocer dónde estamos. Y nosotros vemos cómo en la facilidad para hacer negocios en El Salvador bajamos 29 puestos a nivel mundial. 29 puestos. Cada puesto que El Salvador baja es un país que sube. Es decir, 29 países subieron por arriba de El Salvador. En materia de competitividad mundial bajamos 24 puestos. En materia de libertad económica bajamos 8 puestos y en materia de corrupción 13 puestos. Con un escenario donde todos los índices mundiales nos llevan aceleradamente hacia abajo, es imposible decir, y de acuerdo a las cifras del Banco Central de Reserva, que aquí ha aumentado la inversión. Y si ha aumentado, yo quisiera saber a dónde está, cómo se refleja esto en materia de creación de empleo. Yo creo de que hay una cuestión bien gráfica. ¿Se recuerdan el eslogan que tenía este gobierno? Crecer, incluir y no sé qué. No recuerdo la otra palabra. Ya casi no lo oímos. Crecer, hemos llegado al último lugar. Incluir la sociedad salvadoreña es un conflicto total. Los maestros, los médicos, los sindicalistas, la empresa privada, los políticos, eso no es incluir. Y no me recuerdo cuál era la otra palabra, pero la cuestión es de que en la vida diaria del país, en la vida diaria de cada familia, se refleja que El Salvador en estos 3 años y medio va por un rumbo totalmente inaceptable y no es el correcto. Retomando la pregunta antes de irnos a la pausa, Romeo, sobre las encuestas, efectivamente, cuando se mide la simpatía partidaria, las encuestas reflejan el voto duro de cada partido. Y cuando se mide la simpatía del presidente, eso lo que alimenta es el ego de la persona cuya imagen además de aumentarle el ego, si usted quiere, pero también significa de que algunos salvadoreños le dan el voto de confianza al presidente. Pero a lo que voy es esto, que las encuestas de imagen alimentan el ego, no alimentan a la familia salvadoreña. Y por eso es que aunque la imagen salga positiva, más del 60% dice que el país va por mal rumbo. Eso hay que saberlo diferenciar en un análisis un poco más cualitativo. Y es verdad, porque el empleo ha disminuido. La seguridad ciudadana está realmente a niveles preocupantes. A pesar de que hay menos muertos, doña Margarita. Sí, este es el tema de menos muertos entre pandillas. Pero si usted le pregunta, los salvadoreños siguen siendo extorsionados a diario. Cuando viajen en el transporte público van con el alma en un hilo. Ellos mismos dicen que es verdaderamente una preocupación, una angustia viajar en los buses porque la delincuencia está galopante. Así cuando uno ve todos los índices que le podrían dar una medición bastante cercana al índice de calidad de vida de los salvadoreños, todos, absolutamente todos, se han deteriorado. Yo creo que hay que aclarar esto, ya la niña Milena ya lo esbozó. Mire, un presidente de la República debe de viajar. Hay conferencias internacionales a las cuales es pues necesario que se asista. El tema aquí es la transparencia. Mire, hemos pasado ya cuánto tiempo
sin que el instituto funcione. Tenía que venir un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional que declara inconstitucional las reformas al reglamento interno en el cual se amparaba, y para no crear este instituto, para que ahora esto sí se haga. En la medida que El Salvador avance en la transparencia, en esa medida deja de haber estas lagunas. No es, sinceramente, el decir, yo no viajo. No, el tema es, yo voy a tal lugar a hacer tal cosa. Y en cuanto al ¿Pero eso lo sabe la Asamblea cuando da los permisos al presidente o no, doña Margarita? Sí, eso claro. Lo tiene claro la Asamblea, ¿no? Y además, y se publica, claro. Ahora, en cuanto al vicepresidente, don Salvador Sánchez Serén, lo vemos viajando constantemente. Lo vemos que va al sur, que va al norte. En algunos viajes le dan una bandera, después se la quitan porque la había quemado en otra oportunidad y quien se la regaló, un alcalde allá por Nueva York, no sabía que le estaba entregando la bandera de Estados Unidos a Sánchez Serén, que la había quemado en otra oportunidad. Bueno, la gente no sabe si él está viajando con dinero del pueblo o está viajando con dinero de ALBA o del FMLN, que al final resulta ser lo mismo. La transparencia es lo que El Salvador debe exigir. La transparencia es fundamental a la democracia. Pero ¿qué ha pasado? En la percepción, en los índices de corrupción, El Salvador también, aquí sí no ha bajado, aquí ha aumentado la percepción de corrupción en el quehacer público. Y usted tiene razón, no solo es en el Ejecutivo, es todo el Estado el que debe de ser cada día más transparente. Yo quisiera también aprovechar esto, porque cuando hablamos del vicepresidente, don Salvador Sánchez Serén, además candidato del FMLN para ser presidente, él es corresponsable de este caos y de esta destrucción en todos los aspectos de la vida nacional. Él no está exento de la responsabilidad que como vicepresidente de la República tiene para hacer señalamientos y ocupar esa privilegiada posición para enderezar el rumbo del país. Que no me diga que siendo vicepresidente está utilizando esa plataforma para decir lo que él va a hacer cuando sea presidente. ¿Por qué no lo hace ya? ¿Por qué no corrige el rumbo del país, incentiva más empleo, inversión, confianza? Ese es el punto de toda esta cuestión en relación a cómo se utilizan los dineros del pueblo salvadoreño. Es mayor transparencia, pertinencia, un sentido de prioridad, un sentido de patria, un sentido de país. ¿Qué pasó con El Salvador? Ese Salvador pujante, trabajador, número uno, motor de la economía centroamericana y de la región, el que tenía mayores índices de exportaciones. Hoy estamos en el sótano de las exportaciones, lo cual significa un deterioro en la creación de empleo, y el empleo es función social. Nadie puede argumentar que es función social, está regalando algo por temas electorales que no serán sostenibles a la vuelta de la esquina después de las elecciones. Función social es darle al país la herramienta de crecer a través de un empleo digno y que la familia se encuentre dignificada. Es falso, doña Margarita, antes de ir a la pausa comercial, es falso lo que en su discurso dijo el presidente, porque el presidente también ha dado datos. De nuevo voy a una cifra, ¿no? Hemos crecido, dice, desde que yo tomé el control del Ejecutivo, desde que le quitamos el poder a Arena y el gobierno pasó a manos diferentes, hemos crecido cerca de 4 puntos. El mandatario dijo que son falsos los datos de algunos dirigentes de Arena que señalan un crecimiento económico para el 2012 abajo del 1%, ¿no? Porque según los datos que tiene el gobierno en este momento, el crecimiento económico para este año será del 1.6%, pero no abajo del 1%. Son las mismas proyecciones del Banco Central de Reserva para el 2012, las que estamos utilizando nosotros en Arena. ¿Y el Banco Central? Por otra parte, mire, hoy es 11 de diciembre, faltan como 19 días para que termine el año. Si en 3 años y medio no levantaron la economía, yo me pregunto cómo la van a levantar en 15 días, además época navideña. Son los datos del Banco Central de Reserva, señor presidente, los que estamos usando nosotros. Bueno.